Es día viernes, amigos, 25 de junio, la edición del Comercio TV llega a nuestra pantalla. Así es, buenos días a quienes se despiertan, que ya están levantaditos, desayunando y por supuesto, junto a nosotros, TVC. Muchísimas gracias por su sintonía. Hoy se recuerda 12 años de la muerte de Michael Jackson. 12 años. 12 años. Ídolo, ¿no? Sí, Ídolo. claro, el rey del Ídolo pop. rey del Murió pop. hace 12 años. Más adelante comentaremos detallitos. Llegó el comercio también. Así es, noticias importantes. Verá, el comercio en su edición impresa y está en todo el país. Los titulares del comercio dice: activos de TAME tiene provisión de venta y no cubren deuda. Los casos de Celia y Carrión tienen 3 salidas posibles. Los municipios intensificarán los controles en las playas. Y acupuntura para tratar secuelas del COVID. Esto, pues, los titulares más importantes que usted puede leerlos en la edición impresa que está circulando del diario El Comercio en todo el país. Arrancamos con las noticias. En medio de posibles reformas tributarias como una focalización de los combustibles, el presidente Guillermo Lasso cumplió un mes al frente del Ejecutivo. 8 de cada 10 ecuatorianos apoyan su gestión. Guillermo Lasso cumplió un mes de haber asumido funciones y le cogió sin estar en el país por cuestiones de su salud. Efectuando una radiografía de la gestión, el politólogo César Ulloa tiene la certeza que el jefe de Estado está en su mejor momento. Yo me atrevería a decir que Guillermo Lasso atraviesa una luna de miel, una altísima aceptación. 7 y entre 8 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas aceptan la gestión del presidente. Esto desde la transición de la democracia no había sucedido. A esto acuta que Lasso tuvo la habilidad para conformar una asamblea en el sentido que la designación de sus autoridades sea afín al proyecto político, por lo menos en los primeros meses. La conformación del gabinete no generó ruido, es decir, se nombraron ministros y ministras que de alguna manera tienen una aceptación por su trayectoria, por su experticia. Y lo cuarto, que la diplomacia de la vacuna funciona. Habría que más bien analizar por qué el nivel de ausentismo, pero eso es otra cosa distinta a la gestión que hace el presidente. Mes de oxigenación donde nació el Código de Ética. Sin embargo, a la vuelta de la esquina, le estaría esperando temas álgidos como reforma tributaria, laboral y posible focalización de los combustibles. Pero que todavía no se puede evaluar su capacidad de mediación política porque todavía no manda ningún paquete que tenga que ver con los temas graves. Es decir, en ese momento se sabrá cuál es el margen de maniobra que tiene o no tiene el gobierno. Poco tiempo que también lo sustenta Ramiro Crespo, experto económico. Sin embargo, ha habido síntomas muy positivos. Desde la elección hubo una reducción bastante importante del riesgo país. Las exportaciones mineras siguen altas, continúan. El precio del petróleo ha subido, eso le da un respiro fiscal. Se continúa con las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Dando ideas al gobierno nacional. Si hay focalización, no sea en el precio de la gasolina, no sea en el precio del gas, ni del diésel, sino concretamente en efectivo, compensando a los que realmente necesitan. Informó Héctor Romero. Maestros y representantes de la Unión Nacional de Educadores se encadenaron en los exteriores de la Corte Constitucional en defensa de la Ley Orgánica de Educación Intercultural aprobada por el gobierno anterior. El organismo deberá resolver el próximo 28 de junio 2 demandas de inconstitucionalidad. Como un acto simbólico y en defensa de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, varios maestros y dirigentes de la Unión Nacional de Educadores UNE se encadenaron en los exteriores de la Corte Constitucional. Esa LOI defiende esos intereses que realmente necesitan ser escuchados. Y queremos que esa Corte haga justicia. Precisamente la Corte deberá resolver 2 demandas de inconstitucionalidad contra la norma, una presentada por el IES y la otra por un jurista. En el primer caso, el argumento es que la ley afectaría la sustentabilidad financiera de la institución y en el segundo que no existe fuente de financiamiento para las reformas aprobadas, lo que rechazan los docentes. El presupuesto para estas reformas está garantizado, lo garantiza la Constitución de la República. Los nudos críticos de la norma se originan en las reformas que contemplan el incremento del salario básico de los docentes a $1.000 y la jubilación
afiliación sin límite de edad si los profesores cumplen 300 aportaciones al IES. Para el presidente del Colegio de Economistas, Santiago García, no se hicieron los estudios respectivos. No hay en este momento los recursos disponibles y más la falta de estudios que nos muestren con claridad los impactos presupuestarios. El uno dice 2.000 millones, otro dice 3.000, el otro habla de 800 millones. La verdad es que como se aprobó la ley, pues deja mucho que desear. Una de las salidas, dice García, es que el incremento de los salarios sea de manera gradual y que la Asamblea vuelva a revisar la ley. Se puede ir llegando a los $1.000 en función de la disponibilidad de recursos. No olvidemos, el país, la crisis del 2020 ha sido terrible. El próximo 28 de junio, la Corte Constitucional deberá resolver las demandas contra la ley. Por el momento está suspendida de manera temporal su vigencia. Informó Priscila Cadena. Y en Guayaquil, la defensa del presidente ejecutivo de Citadel sostiene que la Casa de Valores fue contratada en 2016 por el ISPOL para colocar bonos por más de 327 millones de dólares y que la operación no se realizó de manera unilateral. Es el convenio suscrito el 6 de enero de 2016 entre ISPOL y Citadel, constituido por 6 cláusulas. La Casa de Valores debía colocar 26 operaciones bursátiles de venta de bonos del Estado por 327.300.000 dólares en el mercado local. Porque Citadel no le facturó ni un centavo al ISPOL, no ganó un centavo y consiguió de manera exitosa que al ISPOL se le reconozca el 100% de los valores de los bonos, sin un solo descuento. Tras obtener información del cliente y los filtros de lavado de activos, precisa el abogado del presidente ejecutivo de la compañía, se decantan por la firma Nats Cumco LLC del grupo Citibank, para lo cual se solicitó la creación de la subcuenta en Decevale, todo con la autorización del ISPOL. Fue una operación cruzada de títulos valores. La negociación o acuerdo internacional que haya realizado el ISPOL por su cuenta y riesgo es total y absolutamente ajena a la gestión de Citadel Casa de Valores S.A., siendo de público conocimiento la afectación que a sus intereses tiene dicho retraso. Sin embargo, su cliente y otros 2 procesados por el presunto delito de falsedad de información en el mercado bursátil están con prisión preventiva tras 11 allanamientos en Guayaquil, San Borondón y Daule. Carpetas, folios, documentación física, también información de los sistemas informáticos. 3 personas más están con arresto domiciliario y una con prohibición de salida del país. Por sorteo, el fiscal titular es Víctor Hugo Calderón y se anuncian nuevas diligencias, informó Jorge Escobar. Y desde este 24 de junio comenzó el nuevo proceso de inscripción para que los estudiantes soliciten rendir el examen de ingreso a la universidad. La CENESID explicó que este nuevo examen llamado Transformar es el cambio de esquema de la anterior evaluación, donde se prevalecerán las competencias, habilidades y aptitudes de los estudiantes. Le contamos. El cambio plantea brindar más oportunidades a los jóvenes que buscan un cupo para ingresar a la universidad pública en el país. Transformar rompió el esquema anterior. Anteriormente el esquema lo que tenía era un reconocimiento del récord académico del estudiante, o sea, conocimientos que impartían a nivel de bachillerato. Y luego en el banco de preguntas que tenían que contestar era nuevamente conocimiento. A su vez añadió que esta evaluación se enfocará en medir competencias, aptitudes y habilidades de los jóvenes, ponderando de manera equitativa su récord académico y puntaje que obtengan en la evaluación. 50% en el test Transformar y 50% en su récord académico. Pero además estamos proponiendo un test vocacional. De esa manera que el estudiante que aplica a este test lo que va a encontrar también es una visión más clara de cuál tiene que ser su carrera de acuerdo a sus capacidades, sus aptitudes, a su propia realidad. Eric Barba, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, expresa que esta evaluación solo sería un cambio de nombre y metodología al proceso de ingreso de la universidad,
pero que no se estaría cumpliendo con el ofrecimiento de campaña del presidente Lasso para garantizar el libre ingreso a la universidad. Sea evaluación, test, el nombre que le pongamos, transformar, antes de AES, antes ser bachiller, antes ENES, etcétera, todavía es un instrumento de evaluación donde el estudiante va a tener que prepararse y a la final va a obtener un puntaje para que postule a la carrera que le alcance el puntaje. Yo creo que se ha malinterpretado el mensaje del presidente de la República. Él jamás habló de libre ingreso a las universidades. Habló de libre elección de la carrera y de la institución a la cual quisiera el estudiante acceder. Barba también hace un llamado a las autoridades para garantizar el presupuesto de las universidades y que de esta manera tengan recursos para aumentar la oferta académica. Cada universidad, cada carrera tiene un limitante en el número de cupos. Y si es que nosotros queremos ampliar esa oferta académica, que tengamos más cupos, lo que debe hacer el gobierno central es aumentar el presupuesto de las universidades públicas. A lo que el titular de la CENESID explicó que según las proyecciones del Ministerio de Finanzas, no se toparía el presupuesto para la educación superior. La primera fase de la inscripción para los estudiantes que ya rindieron el examen en anteriores ocasiones y no han obtenido un cupo será del 24 al 26 de junio y a partir de la primera semana de julio está programado el proceso de inscripción para los demás interesados, informó Mauricio Sánchez. Y más adelante, amigos televidentes, tenemos noticias de lo que sucede al norte del país. Integrantes de varias comunidades indígenas se aglomeraron para la tradicional toma de la plaza en Cotacachi. Al regresar les contaremos los detalles y qué acciones están tomando sus autoridades. Volvemos enseguida. Plan de vacunación 900. Este viernes 25 de junio, todas las personas de 59 años cuya cédula termina en número par están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. Los pacientes de 40 a 44 años quienes presenten enfermedades agravantes pueden acudir al centro de vacunación asignado por el Ministerio de Salud con un certificado médico. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos informando. Integrantes de varias comunidades indígenas se aglomeraron para la tradicional toma de la plaza de Cotacachi. Esto como parte de los festejos del Inti Raymi, omitiendo así las restricciones impuestas por el semáforo rojo en dicho cantón. Veamos. Haciendo caso omiso de las restricciones que rigen en el primer día de semáforo epidemiológico rojo en Cotacachi, cientos de indígenas de comunidades andinas bajaron danzando y cantando este jueves para tomarse la plaza, acto tradicional durante los festejos del Inti Raymi. El 50% de comunidades con algún tinte político, con irresponsabilidad, habían decidido bajar a la ciudad, a la toma de la plaza. Muchos sin mascarilla y con nulo distanciamiento social. Se desplazaron alrededor de la plaza, la cual se encontraba cercada, hasta que, para evitar enfrentamientos, la policía les permitió el ingreso. Por el numérico y por evitar enfrentamientos y hacer uso de elementos no letales y de gas lacrimógeno, no pudimos contener. Sin embargo, debido al presunto estado de embriaguez en el cual se encontraban algunas personas, se registraron roces entre integrantes de diferentes comunidades. En el fin de semana ya tuvimos que lamentar una persona fallecida en una de las comunidades rurales. Hay algunas imágenes de enfrentamientos y peleas entre los mismos comuneros. Ese es el riesgo que siempre ha habido, ¿no? Que con el alcohol salen a flote ciertas rivalidades. Para evitar desmanes y posibles enfrentamientos, el dispositivo de seguridad continuará desplegado los días 25, 29 y 30 de junio que restan de semáforo en rojo. Tenemos en fuerzas propias 380 policías y en fuerzas que nosotros hemos podido retener a través de los diferentes servicios, estamos completando un numérico de 750 policías para este tipo de festividades. El alcalde reitera la invitación a que, debido a la pandemia y para evitar el riesgo de contagio, las comunidades realicen este festejo tradicional cultural en sus localidades. Hay razón de festejar los solsticios, los equinoccios. Nosotros respaldábamos la decisión de las comunidades de quedarse en sus territorios, que evitemos los espectáculos públicos masivos y que obviamente cuidemos la salud y la vida. Informó Paola Castillo.
Según el Colegio de Médicos de Pichincha, Ecuador se encuentra en fase 3 de la pandemia, lo que quiere decir que el sistema sanitario registra un leve descenso en atención por el COVID-19. Por otro lado, hay un incremento, amigos, de inconductas ciudadanas. Veamos. Ecuador sumó este jueves 376 nuevos casos de COVID-19. El total de contagios nacional ascendió a 449.483. Si bien los datos van en aumento, hay un respiro en el sistema hospitalario, por lo que el país estaría en fase 3 de la pandemia, según el Colegio de Médicos de Pichincha. En fase 3 es que la respuesta del sistema sanitario no es la adecuada, no es al 100% buena, pero tiene una respuesta moderada a mínima. El riesgo de que el sistema sanitario colapse todavía está presente. La ocupación de hospitalización y la lista de espera para una cama en cuidados intensivos ha disminuido en las últimas semanas, asegura el gremio de médicos. Sin embargo, aún hay casas de salud que están trabajando al tope. Por ello, el llamado a no relajarse. No quiere decir que la situación está completamente estable. Cualquiera de nuestros familiares, si tiene una etapa grave del COVID, podría estar en esta lista de espera y obviamente su vida correría mucho riesgo. En cuanto a la mortalidad por la enfermedad, son 21.377 muertes. En abril el país registró 118% de muertes en exceso respecto a cifras del año pasado, y de acuerdo a las proyecciones del registro civil se esperaba en mayo tener un mayor número de defunciones. La proyección para mayo era tener más de 15.000 fallecidos, es decir, más de 15.000 registros de defunciones. Terminamos con 13.111. Si bien las cifras son alentadoras, hay un relajamiento en una parte de la ciudadanía. Continúan las aglomeraciones, fiestas y otras inconductas. Este fin de semana, 983 fiestas, 7.083 libadores, 4.537 escándalos. Es decir, estamos ya con los números muy similares a los que tuvimos antes de la toma de las últimas medidas. Para el gremio de médicos es momento de esperar con paciencia la cita de vacunación y seguir cuidándose. La pandemia aún no ha terminado. Informó Priscila Cadena. Y la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional recibió a la ministra de Salud, Jimena Garzón, quien dio a conocer un informe detallado del plan de vacunación 900. Anunció que se entregará un carnet donde constará la aplicación de las dosis. De primera fuente fueron respondidas las preguntas por parte de la ministra de Salud, Jimena Garzón, ante la sesión 004 de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Los ejes varios y de gran importancia para el país, entre ellos, cómo se logrará cumplir con el plan 900. Vamos a tener aproximadamente casi 3.000 brigadas vacunando. Cada una de las brigadas va a vacunar a 200 personas. Entonces, lo que ustedes han visto es simplemente la evolución de un programa bien planificado, estructurado y por etapas. Frente al ausentismo de la población y la resistencia de algunos habitantes a aplicarse la vacuna, puntualizó que en las próximas semanas se dará a conocer un plan de comunicación según cada población y diversidad. Hay adultos mayores que no quieren vacunarse por toda esta mala información que corren riesgos. Estamos trabajando duramente, igual en un plan de comunicación exhaustivo, considerando muchos aspectos. Estamos trabajando con promoción de la salud del ministerio, con interculturalidad del ministerio, con los líderes comunitarios. A su vez, aclaró que se está analizando el nombramiento a trabajadores de la salud que enfrentaron los momentos más duros de la pandemia. Con respecto a la escasez de vacunas o medicamentos para pacientes con otras patologías, se insistió en restablecer un programa que asegure condiciones dignas para esta población. Vamos a relanzar nuestro programa de vacunación del cuadro regular de vacunas. En cuanto a los medicamentos, estamos trabajando en eso para abastecer todos las unidades de salud del país, no solamente los hospitales grandes, sino también las unidades pequeñas a nivel de país. Este nuevo gobierno entregará un carnet físico de vacunación que contemple las dosis colocadas, y para las personas que han sido inmunizadas anteriormente pueden adquirir este documento en la página oficial lugardevacunacion.cne.gov.es, opción registrarse. Informó Caterina Aguirre. Brigadas de vacunación del Ministerio de Salud Pública visitaron zonas de difícil acceso en distintas provincias para vacunar quienes habitan en esos sectores. Veamos.
La jornada comenzó a las 8 de la mañana. Una brigada móvil de la Coordinación Zonal 5 de Salud partió desde Yaguachi a zonas de difícil acceso para vacunar puerta a puerta. En esta ocasión visitaron el recinto Nariz del Diablo de la parroquia rural Virgen de Fátima, donde viven 102 personas entre niños y adultos. Según el cronograma establecido y también a las personas que tienen enfermedades asociadas, catastróficas, enfermedades crónicas y personas con discapacidad mayores de 16 años con discapacidad del 50% en adelante. Y es que a quienes viven en este sector les tomaría 1 hora con 20 minutos llegar hasta Yaguachi. Por ello, el líder comunitario solicitó la visita de la brigada especificando datos de los habitantes. Allí partió la planificación. Y las personas que han sido renuentes vinieron a vacunarse, porque ellos se acercaron, preguntaron a los doctores, se salieron de la mala información. A diferencia de lo que sucede en la ciudad, aquí no hubo mayor ausentismo ni negativa hacia la vacunación. Por ejemplo, Australia Tomalá tiene 53 años, pero además de diabetes posee otras enfermedades que la vuelven vulnerable. Por ello anhelaba recibir la vacuna. Pensaba que no iba a alcanzar la vacuna y me han venido a vacunar aquí a la casa. Muy contento con el Ministerio de Salud y muy agradecida. En la Coordinación Zonal 5 de Salud son 28 brigadas móviles conformadas por al menos 6 profesionales entre médicos, enfermeros y digitadores, que a diario buscan vacunar en promedio a 7.500 habitantes de zonas rurales. Es un trabajo que lo articulan con líderes comunitarios para permitir un oportuno acceso a la vacunación. Informó Celeste Dueñas. Y una joven falleció por dengue hemorrágico en el noroeste de Guayaquil. Ante lo sucedido, autoridades de salud visitaron ese y otros sectores de la ciudad para realizar brigadas de salud y fumigación. Vean ustedes. 5 hermanos se contagiaron de dengue en el sector de Florida Norte, en Guayaquil. Ellos no son los únicos menores que se han visto afectados por el virus debido a la masiva presencia de mosquitos. Mis 5 hijos con dengue aquí. Mis hijos estuvieron enfermos, están pasando por recién la enfermedad. ¿Cuántos días permanecieron en el hospital? 15 días. Es por el mosquito que hay bastante dengue, aquí muchos niños se han enfermado. La Dirección de Salud del municipio realizó una intervención en el sitio y constató la posible causa del problema. ¿Qué novedades suelen encontrarse durante este tipo de trabajo? Llantas en sus casas, en sus patios, reservorios, floreros, todo recipiente de larva de mosquitos, realmente es preocupante. En tanto, la muerte de una mujer de 19 años mantiene alarmados a los habitantes de Sociovivienda 2. En el sitio, aseguran, habitan varias personas vulnerables. Para mí fue una sorpresa cuando me dijeron que era de dengue y me preocupé, pues. ¿Cómo es acá cuando empieza a anochecer ya? Uy, no, parecen que fueran saetas metiéndose en las casas, eso parecen avionetas. Sí, parecieran que estuvieran ellos en guerra. 16.000 casos de dengue se registraron en Ecuador en el 2020. En lo que va del presente año, van 12.000. 5.600 casos han sido detectados en la zona 8 del Guayas. ¿El COVID-19 ha tenido que ver con este repunte? Por supuesto. La pandemia, la atención a la pandemia concentró muchos recursos humanos, tecnológicos, recursos económicos. Sin embargo, el dengue no paró, el dengue continuó. Los sectores más afectados por el virus son, entre otros, Durán, El Suburbio, Las Acacias, Fertizan y Sociovivienda, informó Jorge Salazar. Desde ese día jueves, amigos, la provincia del Guayas cuenta con un nuevo intendente general de policía. Se trata de Manuel Cucalón, quien deberá continuar con la tarea operativa de buscar mantener el control dentro de esta jurisdicción. La mañana de este jueves, desde el Salón Simón Bolívar, en el edificio de la Gobernación, se llevó a cabo la posesión del nuevo funcionario, encargado de la Intendencia General de Policía, tarea que ahora es responsabilidad de Manuel Cucalón. Quisiera informarles que he sido un profesional que ha servido por más de 10 años a mi ciudad y desde hoy lo podrá hacer a mi provincia. En el mismo evento se nombró a Jaime Albán Mariscal como nuevo subintendente de policía. Ambos tendrán que llevar adelante un control continuo en beneficio de la ciudadanía.
En este sentido, he podido conocer de primera mano que la ciudadanía atraviesa una crisis de valores y un irrespeto a las instituciones. Y es así que mi compromiso es dignificar este cargo y redefinir la percepción que la ciudadanía tiene de lo que es el servicio público. Con ello volverán los operativos encabezados por parte de la Intendencia en busca de mantener el orden dentro de lo que establecen las leyes y normativas. Que no se trata de perseguir a nadie, que no se trata de andar buscar multar a la gente, sino más bien que todos caminemos por la senda del orden y de la justicia. Informó José Morales. Y con la finalidad de evitar que se cometan infracciones de tránsito, la ATM lleva a cabo más operativos de control en Guayaquil. Enseguida los detalles. El operativo se concentró en el centro de la ciudad de Guayaquil, específicamente en la avenida Machala y la avenida 9 de octubre. Aquí los elementos del ATM se toparon con varias novedades. Se emitieron distintas infracciones. La autoridad de tránsito exige a los conductores tener la documentación en regla. Un operativo estratégico en base al control de los vehículos que circulan sin las respectivas placas de identificación. Los vehículos que circulan con películas o vidrios polarizados que dificulta la visibilidad del exterior al interior del vehículo. Y además motos que estén completamente circulando sin placas. Por otra parte, varios vehículos también fueron retenidos por la autoridad de tránsito. Lo que buscan, más que nada, que los conductores puedan circular libremente sin ningún tipo de problema. Hasta el momento estamos con 8 notificaciones por vehículos circular sin las placas respectivas. Hemos retirado películas de vehículos, 6 vehículos que se han retenido hasta el momento y se les ha hecho retirar las películas. Y que este tipo de acciones en las vías se van a seguir multiplicando. Evitar de pronto ser sancionado, circular de acuerdo a lo que demanda la ley, no infringir para que no sean amonestados y siempre cumpliendo con lo que dice la ley en relación a la seguridad vial. Informó Julio César Saona. Al retornar, muchísima atención. Inundaciones y propiedades afectadas dejó una fuerte granizada que cayó en el sur del distrito metropolitano de Quito. Con esto y más, ya venimos. Plan de vacunación 900. Este sábado 26 de junio, todas las personas de 59 años cuya cédula termine en número impar y quienes no acudieron a su cita durante esta semana están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. Los pacientes de 40 a 44 años quienes presenten enfermedades agravantes pueden acudir al centro de vacunación asignado por el Ministerio de Salud con un certificado médico. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Y sin duda el cielo de Quito realmente es impredecible en diferentes zonas de la ciudad. Ayer, mientras había sol en la parte norte, en el sur cayó un aguacero, esos complicados. Y eso produjo inundaciones a propiedades, afectó pues a una buena parte con una granizada fuerte que cayó en el sur del distrito metropolitano. Según los bomberos, varios techos de edificaciones colapsaron. Veamos. La granizada que cayó en al menos 9 barrios del sur de Quito no fue ni de 1, 2 o 3 minutos. Las personas aseguran que durante media hora el granizo no dejaba de golpear techos y ventanas. No nos esperábamos, la verdad, sí, muy fuerte. Algunas casas sé que se afectaron un poco con los techos. ¿Cuánto tiempo llovió? Como una media hora. ¿Sin parar? Sin parar, sí. El fenómeno climático de lluvia y granizo también fue captado por las cámaras del ECU 911. De otra parte, los bomberos registraron la caída de gran parte de una estructura metálica de un restaurante que se dio por el peso del hielo. Ahí 2 personas sufrieron policontusiones. La Cruz Roja, la ambulancia, pasó para arriba. ¿Qué habrá pasado? Tal vez hubo algún desagüe que se destapó, porque aquí en esta calle era una quebrada, tal vez ahí pasó algo. Y tal vez sí,
Pasó algo, porque en el barrio Paraíso ingreso a San Cristóbal, el río Machángara se desbordó, afectando a 12 familias. Personal del EMAPS llegó para evaluar los hechos. Más de una vez culminó la situación, los vecinos empezaron a salir. Unos limpiaban las veredas, otros los techos y más de uno aprovechó para hacer muñequitos de nieve. Bueno, mejor dicho, de granizo. Durísimo, durísimo fue. Toda esa parte que está ahí, la vereda, todo se tapó, toda esta calle, todo así como ve. Fue fuerte, fuerte de granizado. ¿Sí? ¿Y el frío? El frío terrible, por eso estoy abrigadito, abrigadito. Descargado el cielo, las calles terminaron blancas y según se derretía el hielo, el agua ocupó la calzada. Y hasta ese sector, Caupicho, al sur de Quito, incluso llegaron hasta los bomberos para destapar una serie de sumideros que se vieron afectados hasta con 25 centímetros de granizo. Frente a todo lo sucedido, para muchos fue un espectáculo observar el paisaje que dejó la granizada. Incluso las gallinas estuvieron felices, pues al parecer miraban a los granizos como una especie de manjar parecido a canguiles congelados. Informó Javier Rosero. Y extensas áreas de cultivos en Pastaza se perdieron a consecuencia de las inundaciones. Gracias al apoyo del ejército se trasladaron 600 kits de alimentos para esta región fronteriza. Sin embargo, aún se tiene que atender las enfermedades que han aparecido por las lluvias. En este 2021 en Pastaza se registra uno de los inviernos más rigurosos en varios años y sus secuelas se extienden por muchos sectores de su población. En el interior y cordón fronterizo, los desbordamientos de los ríos Curaray, Quiguaro, Cononaco y Conambo destruyeron hectáreas de cultivos, dejando a sus habitantes indígenas quichua, xivial y zapara sin su principal fuente de alimentación: yuca, plátano, papachina, maíz, frutas, entre otros. Creció en el río bastante, dañó yuca, sí. Ahora, ¿dónde vamos? Encontramos yuca para un año. Ya no hay. Para paliar su necesidad urgente, alimentos para sus familias, gracias al ejército que facilitó uno de sus helicópteros, un MI de gran capacidad de carga, se trasladaron más de 600 kits de alimentos que se distribuyeron a 14 comunidades. Es muy difícil poder llegar a esas comunidades tan lejanas en una avioneta, pero este helicóptero nos ayuda a llevar una capacidad de carga bastante. La jornada duró más de 5 largas y extenuantes horas. En cada población todo era a prisa. Ni siquiera se apagaba el motor de la aeronave y bajo vigilancia de los militares se desembarcaban las raciones correspondientes. Estamos en el territorio para poder dar ese granito de apoyo, que es apoyo humanitario. Por hoy se atendió el tema alimenticio. Queda pendiente el de la salud, que cada vez es más complicado por el empantanamiento de las aguas en extensas áreas, proliferando los vectores que transmiten varias enfermedades. Paludismo, los niños afectados con granos y había casos también de leishmaniasis, también está afectado. Las autoridades locales de salud miran con preocupación este tema y buscan los medios aéreos para movilizar sus brigadas. Estamos en coordinación con la OPS, con la OMS, quien nos va a ayudar con los vuelos. Estamos pendientes de eso. Se realizó las gestiones con militares y todo para que nos faciliten los vuelos, pero aún no tenemos respuesta. Son las consecuencias de una temporada invernal que se presagia podría extenderse por algún tiempo más, informó Edwin Fernández. Y como les habíamos dicho, ayer en el sur centro de Quito se produjo un fuertísimo aguacero. Y producto de esto, evidentemente, hubo hasta desbordamientos del río Machángara. Ya estuvimos en una de las zonas y ahora Sofía Vintimilla está en otra de las zonas también visitando y mirando lo que ha acontecido increíblemente en el sur del distrito metropolitano. Así que, Sofía, con los detalles, adelante, por favor. Roberto, amigos, así es, continuamos recorriendo estas zonas, son las zonas de La Primavera y también Nueva Esperanza, nos han dicho, muy cerca los sectores de Guamaní, un poco para que se ubiquen. De hecho, lo que sucedió el día de ayer es que los fuertes aguaceros de la mañana en esos sectores de Guamaní hicieron que los colectores de esta zona y de la quebrada Capulí colapsen y provoquen este desbordamiento del río Machángara. Como ustedes van a ver en imágenes, ahora ya solamente hay lodo. La emergencia sucedió el día de ayer porque el distrito metropolitano y todos sus colaboradores de los organismos de respuesta y socorro fueron los que evacuaron toda la zona y
atenuaron un poco el problema, como están viendo, pero hay 11 familias damnificadas. Alrededor de 50 son las personas que están en riesgo en este sector. Ustedes pueden ver cómo varias de las paredes y los primeros pisos, en especial de estas viviendas, fueron los más afectados. Vamos a hablar entonces con el gerente de Seguridad para que nos comente un poquito qué sucedió. ¿Por qué se produjo esto? Hay mucha, la comunidad está muy temerosa. Dicen que esto ya sucedió el año pasado, en esta misma época, en la época de pandemia precisamente, hubieron varios colapsos estructurales, incluso en ese momento se pidió la ayuda, ellos han pedido que el colector nuevamente tome su cauce, pero sin embargo es una tarea que aún está pendiente. Así es, muy buenos días. El día de ayer a las 4:20 de la tarde se recibió una alerta en el Centro de Operaciones de Emergencia de la empresa, ante lo cual se activa el cuerpo de agentes, el cuerpo de bomberos, así también la empresa se activa con maquinaria pesada. Acudimos acá al sitio, verificamos que efectivamente hubo una inundación debido al colapso de la quebrada El Capulí, que se la conoce en este sector, del río Machanga. Este colapso hizo que se inunde, la inundación llegó a aproximadamente unos 2 metros de altura, lo cual afectó a 11 familias. Son 56 personas que han sido atendidas de manera inmediata con el Fondo Metropolitano de Atención de Emergencias que maneja la empresa. Ustedes también le vamos a pedir a Carlitos, hay una pared de ladrillos y más o menos donde parecería que da el sol o está más pintado, no es eso, sino la humedad. A esa magnitud más o menos alcanzaron casi 2 metros, ¿no? Así es, efectivamente podemos ver lo que sucedió ayer. El agua llegó aproximadamente 2 metros de altura, dañando enseres. De esta manera es que nosotros en las próximas horas hacemos ya un análisis socioeconómico, lo que nos permitirá determinar exactamente cuáles son los daños a las familias y, dependiendo de un análisis económico, poder incluso el municipio reponer todos estos enseres. A todas las familias. A todas las familias afectadas que se encuentren bajo unos ciertos parámetros que el municipio analiza con la administración zonal. Que ya se consideran índices de pobreza, ¿no? Así es, se considera a la línea bajo la línea de pobreza. Si los ingresos familiares están bajo esta línea, el municipio repone absolutamente todo. Lo importante es que no se produjeron de vidas que lamentar, ¿no? Eso es importante, no hubieron personas fallecidas. Sin embargo, también se instaló un puesto de mando unificado porque, como decíamos, hay que arreglar el colector. Así es, como le dijo al inicio, no es un problema nuevo, ha sucedido ya por 4 ocasiones. Hoy a las 9 de la mañana se reúnen instituciones de la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos, la Agencia Metropolitana de Control, sobre todo EMAPS, es una obra que ha sido construida por la empresa y conjuntamente con la empresa de seguridad pues se tiene que tomar decisiones, se tiene que buscar una solución definitiva, si es necesario planificar la construcción de un colector mucho más amplio que permita que el desfogue del agua, lluvia. Sabemos que la naturaleza es inclemente y es lo que puede pasar, ¿no? Muchas gracias, señor gerente. Y vamos a hablar también con una de las personas afectadas. Me contaban inclusive que una de las personas le retiraron casi de una alcantarilla en el momento que venía el agua por la presión y la fuerza. A una de las vecinas, por la inoperancia de los señores bomberos, porque ahí los señores bomberos no nos colaboraron, dejaron una alcantarilla destapada. Entonces la vecina al regresar se cayó. Lo que nosotros en este momento queremos pedir es acciones concretas del municipio Olemap, porque es la 3ª o 4ª ocasión que nos pasa y el municipio Olemap no se hace responsable. Aparte de las pérdidas económicas, imagínense, una familia, las 11 familias no podemos estar cada 3 o 4 o 5 meses construyendo muros. O sea, eso no debe pasar. Queremos acciones concretas del municipio y que se hagan responsables con las familias afectadas. No queremos más. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esa es la solicitud de la comunidad, obviamente bastante preocupados por lo que ha sucedido. Miren, incluso los ladrillos ya están ahí en conjunto en varias de estas zonas, de todas las paredes que lastimosamente se derrumban, caen por la presión y la fuerza del agua en esos momentos. Entonces esperemos las autoridades puedan, por favor, colaborar y hacer algo por ellos. En este momento están hablando, incluso bastante molestos, esperan que se pueda hacer algo. Esperemos con este puesto de mando unificado se logre una acción definitiva luego de 4 veces que ha sucedido este tipo de emergencias y 2 en la época de pandemia. Y también a la comunidad de esos sectores de Guamaní, de Guajaló, por favor no arrojen basura en alcantarillas ni sumideros para que así tampoco se taponen y no hayan este tipo de emergencias tan lamentables. Ustedes continúen con más. Y sin duda son problemas graves las que se tiene ahí, que ya están solucionando por las autoridades. Gracias, Sofía. En todo caso, pues habrá que ver qué acciones se van tomando efectivamente con el tema del embaulamiento, del desbordamiento que se ha tenido y producto de las fuertes lluvias. Esto sucede, aunque usted viva en el Quito Norte o en el Quito Valles, también suceden problemas graves como los ríos que suben hacia las viviendas de nuestros diferentes vecinos. Es tiempo de una pausa. Ya venimos.
Y más adelante, amigos televidentes, Chile confirmó el primer caso de la nueva variante Delta de COVID-19. Al regresar les contaremos los detalles. Plan de vacunación 900. Este domingo 27 de junio, quienes no pudieron asistir a su cita agendada por el Ministerio de Salud Pública durante la semana, podrán presentarse en los centros de vacunación asignados. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación y fecha en la que le corresponde recibir la primera o segunda dosis en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Vamos a contarles ahora, amigos, que un miembro de la policía en servicio activo falleció en accidente de tránsito suscitado esta madrugada en el cantón Libertad. Este hecho ocurrió cuando un vehículo liviano impactó con un camión que estaba a la espera de cambio de color de semáforo. Lamentable. Veamos. Aproximadamente a las 3 de la madrugada de este viernes se reportó un accidente de tránsito a la altura de la refinería en el cantón La Libertad, donde falleció una persona. El hecho ocurrió cuando un camión cargado de racimos de plátano estaba a la espera de que cambie el color del semáforo, cuando de pronto sintieron el impacto, según manifestaron los ocupantes del automotor. Nada más estaban estacionados esperando que se cambie el color del semáforo y la verdad que vino el carro, creo que venían dormidos, borrachos y se chocan ahí en la parte trasera del vehículo. En el auto iban el conductor, la persona que está muerta, y atrás iba una chica y otros más iban atrás en la parte trasera del vehículo. Y la verdad que se baja el conductor y se comienza a estar ahí desesperado por huirse. Viene una camioneta blanca, se estaciona al lado y se lo lleva. Aunque no se tiene identificación del fallecido, se pudo conocer que se trata de un miembro de la policía en servicio activo. En el momento, dicha persona no portaba documento de identificación. ¿Un mayor de la policía? Al parecer sí. El conductor del camión fue aprehendido, mientras que el chofer del vehículo liviano habría sido llevado hasta una casa de salud. Al momento tenemos aprendido al conductor del camión. Asimismo, estamos verificando en las casas asistenciales si el conductor del jeep se encuentra en alguna de ellas. Agentes de la CTE realizaron el levantamiento del cadáver para llevarlo hasta la morgue. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Y asesinaron a tiros a un hombre en los exteriores de un club nocturno en el noroeste de Guayaquil. El ahora occiso registra 6 antecedentes penales. Una alerta sobre varios disparos fue recibida por la Policía Nacional, por lo que se dirigieron al sector Nueva Prosperina noroeste de Guayaquil y encontraron a un hombre de 36 años muerto al pie de un nightclub. Se pudo determinar que el ciudadano había estado al interior del nightclub y que presumiblemente una persona le estuvo esperando en la parte exterior y una vez que le vio que salió le propinó varios disparos. En el sitio se levantaron 8 indicios balísticos y una vaina percutida, además de un celular y dinero en efectivo que llevaba el ahora occiso, por lo que descartan que le hayan querido robar. El ciudadano registra 6 antecedentes penales, 3 por tenencia de armas y otros 3 por sustancias estupefacientes. Los agentes realizaron un operativo en dicho sector y en otros lugares para ubicar el auto en el que se movilizaban los 3 implicados en este sicariato, actividad que continuarán ejecutando para poder capturarlos, informó Celeste Dueñas. Y acribillan a un hombre con antecedentes penales que salía de un sitio de tolerancia ubicado en el noroeste de Guayaquil. La víctima habría sido sacada con engaños de ese lugar para su ejecución. Increíble. Veamos. Mira, ahí salió el man, ahí salió el man. El crimen fue captado por una cámara de seguridad. Como 4 en el cuerpo y en la cabeza. Que registró una situación inusual. Luego de la ejecución, el sicario logró huir del sitio sin ser perseguido por la policía. El suceso se produjo en el sector de la entrada de la 8, en el noroeste de la urbe. Se pudo determinar que el ciudadano había estado al interior del nightclub y que presumiblemente una persona le estuvo esperando en la parte exterior y una vez que le vio que salió le propinó varios disparos que impactaron en su humanidad y le causaron la muerte. Se levantaron 9 indicios balísticos y un bolso con dinero que llevaba a la víctima.
Se trata de Ronnie Iván Solórzano Albia, de 36 años. Registraban 6 detenciones, 3 por tenencia ilegal de armas de fuego y otras 3 por tráfico de drogas. Estamos nosotros realizando al momento un operativo con la finalidad de tratar de ubicar un vehículo Chevrolet Aveo color concho de vino, en el que indican que se movilizaban 3 ciudadanos. INASED está realizando la explotación de las cámaras. Aún no existen detenidos y tampoco se tienen claras las motivaciones del asesinato, informó Jorge Salazar.